Invitamos a que te quedes aquí. Vamos a invitar a que suban, por favor, aquí Marcos Francisco Jorge Zavala y, por supuesto, Murray, que ya sé que es español, Murray. Adelante, Murray. Yo hablándole en inglés y dice, sí, entiendo perfecto español. Y vamos a pedirle a las señoritas decanes nos hagan llegar las preguntas para los señores y para dar inicio a este panel. Por aquí ya vienen algunas. Y tomen asiento, señores, por favor. Les voy a suplicar también a las señoritas que nos presten un par de micrófonos más para que los señores puedan contestar. Adelante. De una vez, doña Daniela, lo que tenga por ahí ya. Muchas gracias. A ver, este es de Sergio Rivera Sapien, de la compañía de grupo Turiomegas. ¿Dónde está nuestro amigo? La pregunta es para Shell. Para la logística, ¿qué unidades utilizaron para transportar el combustible? Es decir, ¿serán propias o pueden utilizarse las que tienen permiso por Pemex para cubrir propios y gasolineras ajenas? Bueno, utilizar no hemos utilizado nada porque todavía no hemos movido nada de combustible. La idea es utilizar la infraestructura existente a corto plazo, que serían las pipas de Pemex, y a muy corto plazo estaríamos dependiendo de una infraestructura privada que puede ser nuestra o puede ser a través de unos terceros. Hay mucha experiencia en este sentido en el mercado nacional y quizá no tenemos que tener nuestra propia infraestructura y podemos depender de lo que exista. Pero a mediano plazo tendríamos una infraestructura privada. Muchas gracias. Otra pregunta de una vez para Murray. Dice Marco Antonio Calleja Zurita, de la gasolinera y Servicios Mazatlán, ¿cuándo construirán la primera planta de almacenamiento y en dónde? No estamos pensando a corto plazo, no tenemos planes de hacer una planta de almacenamiento. De nuevo, hay unos proyectos, una infraestructura que se está desarrollando privada muy importante y que creemos que va a estar muy bien establecida, con conexiones a través de ductos, con cargas y descargas de todo tipo de pipas, ya sean marítimas o terrestres, y nosotros vamos a participar evidentemente de esta infraestructura, pero no estamos pensando hacer nuestras propias terminales. A mediano o largo plazo lo que suele pasar es que cuando creas la demanda y tienes ya una demanda establecida en el país, pues es mucho más factible poder hacer esto, pero a corto o mediano plazo diría que hay muchos proyectos muy buenos y muy robustos. Muchas gracias. Nos pregunta René Carrillo, dice, ¿qué le ofrecen al gasolinero, concretamente Petroseven? Gracias. En Petroseven pues estamos haciendo negocios con gasolineros en el tema de compra de estaciones, compra, renta de activos o renta en esos esquemas de negocio. Igual el cambio de imagen de la estación con la marca Petroseven es a costa de nosotros, en base a un programa de expansión de la marca, ¿no? Pero básicamente es un contrato a largo plazo de la compra de activos o renta. Muchas gracias. Aquí una pregunta para British Petroleum, de Anel Ortiz, de Oaxaca, operadora de combustibles La Soledad. ¿Es real el aditivo que dicen que le están poniendo a su gasolina? Número uno. ¿Y por qué al día de hoy la gasolina que venden es la de Pemex? Por favor.
Bueno, es real, no, es totalmente real. Es real y, como decía antes, no es un eslogan, es perceptible. Y sería muy feo, por no decirlo de otra manera, que no lo fuese. O sea, forma parte de uno de los pilares de BP, y lo que hacemos nosotros es, hacemos de la manera que se tiene que hacer. Nosotros tenemos un sistema propio de aditivación en las terminales existentes. Hoy por hoy las terminales son de Pemex. Como apuntaba el compañero antes, las terminales son de Pemex hoy por hoy porque la infraestructura se va a crear. Ahí existen muy buenos proyectos que van a mejorar esta infraestructura y que va a ir mejorándose además a lo largo de los próximos años. El modo en que funciona, por explicarlo de un modo práctico, nosotros tenemos una línea de aditivación instalada en las terminales, en la que cada vez que una pipa se entra a la terminal para suministrar una estación de servicio de BP, en el propio código se identifica que es una pipa de BP y ese producto sale aditivado. La línea de aditivación aditiva el producto, de modo que la pipa sale con un producto de BP, exclusivamente de BP. La molécula, como tal, el litro es un litro estándar, es el litro que sale de la propia terminal, y de ahí se convierte y la convertimos, la transformamos en BP. En lo referente a la segunda pregunta, de por qué estamos utilizando la molécula de BP, lo voy a intentar escenificar. También nosotros lo que estamos haciendo ahora mismo, y es porque hay una temporada abierta que nos va a permitir, hasta que no exista, eso está fechado, hasta que no llegue la temporada abierta, BP no puede importar producto, no puede importar y posicionar el producto en las terminales, en la serie de terminales que se van a ir poniendo a disposición de los diferentes operadores. Entonces, en la actualidad, lo único que podemos hacer es comprarle la molécula, comprarle el litro a Pemex, transformarlo en litro de BP y llevarlo a las estaciones de servicio de BP, hacerlo en estaciones de servicio de BP. Pero cuando decimos que compramos la molécula a Pemex, no quiere decir que sea una molécula de Pemex, es decir, no quiere decir ni mucho menos que la molécula la haya refinado Pemex, simplemente la ha pagado Pemex. ¿Vale? Pemex ha pagado ese litro, lo ha depositado en una terminal, ¿no? Que hoy todo el producto es de Pemex, pero que el día de mañana parte de ese producto será de las diferentes operadoras que operen en esa región, en esa zona de influencia de esa terminal. El producto se encuentra todo en una terminal, ¿vale? Y BP extrae el producto que ha depositado, que está inventario y que ha depositado, lo convierte en producto BP y lo lleva a las estaciones de servicio de BP. ¿Vale? Con lo que contaba antes, con todas las características y prestaciones que ofrece el producto Activ. Espero, es una parte técnica y espero haber sido capaz de explicarlo. Muchas gracias. Adrián Ponce pregunta para British Petroleum, dice, ¿cuántos años son forzosos para el propietario con British Petroleum? Y pregunta también si hay pago de regalías. A ver, la primera parte, los años no son forzosos, en el sentido, bueno, digo es un matiz gramatical, probablemente gramatical. Los contratos duran 10 años y no tienen cláusula de salida. Si la pregunta es si tenemos una cláusula de salida, no existe como tal una cláusula de salida. O sea, si pones una cantidad de salida, ese contrato dura hasta que exista. Si alguien quiere salir de la red de BP es que algo estamos haciendo mal, por no decir muy mal, ¿no? Y nosotros llevamos 80 años en este negocio, perdón, más de 100 años en este negocio, me sale 80 por 80 países, y no es habitual, es extraño, por no decir extrañísimo, que alguien quiera realmente salir de BP. Puede darse situaciones donde acabas negociando, ¿no? y la voluntad de BP, y eso es algo que nos reconoce en todos los países, es de total y absoluta voluntad. Nuestro contrato, de hecho, está diseñado para que sí sea, está diseñado para que no haya una diferencia entre lo que el mercado otorgue y lo que nosotros otorguemos a lo largo de la vida del contrato. Y si esa diferencia se produce, ¿no? Y es una diferencia dramática, pues según vaya pasando los tiempos, BP va a tener siempre la lógica comercial voluntad de arreglar todas y cada una de las situaciones que se produzcan, pero dentro del marco de una negociación, dentro del marco de ese contrato. No existe una cláusula de salida como tal ni una cláusula indemnizatoria. En la parte de las regalías, las regalías hoy en día BP, los contratos de abanderamiento no damos un descuento
anticipado, digamos, ¿no? Porque las regalías es un descuento anticipado, el dinero sale de donde sale y sale de los títulos que vende la estación de servicio en un futuro. O sea, cuando se adelanta un canon o se adelanta un descuento, se adelanta porque se tiene una expectativa. Los márgenes en la actualidad parten de unos márgenes muy, digamos, un punto de partida estrecho, ¿no? Y cuando se vayan produciendo márgenes a lo largo de los años, habrá un pequeño excedente y entonces podrá empezar a formarse y podrán empezar a firmarse contratos con esa regalía, con ese canon anticipado. Vendrá, ¿no? Con seguridad, eso es algo que este mercado va a ver, pero inicialmente es un poco difícil prever cuál es el margen del futuro para poderlo entregar anticipadamente. Muchas gracias. Aquí nos pregunta Juan Sobrino, dice, de diésel bajo en azufre, ¿qué se ve? ¿Y cómo se daría el crecimiento regional o nacional? Esta pregunta, ¿para quién sería? Perdón. Para los tres, ok. De diésel bajo en azufre, si quieres empezamos con… Sí, a ver, le explico, sin hablar de bajo en azufre, tal, el producto que se vende es el producto que cumple las especificaciones técnicas de cada país. Bueno, se refina, se refina en muchos sitios y lo compran muchos y lo entregan lo distribuyen entre las diferentes terminales. Y lo que rige, no, las calidades y las especificaciones de cada uno de los productos que se venden en el país es una normativa que tenemos que cumplir todas y cada una de las petroleras y que, de hecho, como decía antes, se almacena conjuntamente, ¿no? De modo que todas las petroleras cumplimos. Es verdad, os debo apuntar como dato, que las especificaciones técnicas de los productos que se venden en algunas regiones, como puede ser el Estado de México y Ciudad de México, son por la cuestión de altura y de cuestiones medioambientales, son muy elevadas y no todas las refinerías son capaces de producir ese tipo de producto, pero para eso estamos nosotros, para comprarla de modo eficaz, ¿no? En los diferentes mercados y las diferentes refinerías. Pero todas las operadoras, ¿no? Cumplimos con los límites establecidos por la normativa, que, insisto, en este país son tener la absoluta certeza muy exigentes. Perfecto, Murray, por favor. Sí, complementando un poco lo que decía José María, en realidad cualquier producto que traigamos al país va a tener que cumplir con las especificaciones que están estipuladas. No sé si la pregunta va un poco más allá de si estamos pensando aditivar el diésel, qué tipo de diferenciación va a tener el diésel. A corto plazo yo creo que no va a haber mucha diferenciación en lo que diésel se refiere. Sí lo va a haber en la gasolina, evidentemente, pero no tanto en diésel, y es por un tema de oferta-demanda, más que nada, porque la mayoría del parque vehicular hoy en día son camiones, que son los que requieren diésel. Creo que los últimos datos que leí es menos de un 2% del parque vehicular liviano, o sea, vehículos livianos requieren diésel. Entonces no va a haber una gran diferenciación. Es un poco el tema del huevo o la gallina, ¿no? ¿Qué hacemos? Primero creamos un producto diferenciado para que luego después venga el vehículo, o viene primero el vehículo y después viene el diésel, el combustible. Y creo que es un poco más lo segundo que lo primero. Tiene que existir la demanda antes de poder pensar en a lo mejor diferenciar el diésel, si es que se refería a eso la pregunta. Por favor, Marcos. En otros foros que hemos estado en el área energética hemos visto o hemos escuchado esto que nos comentaban ahorita, el volumen del consumo de diésel en los años, en vez de estar creciendo, ha sido un muy poco crecimiento. Hay países donde ya el diésel está de salida en temas de autos. Entonces, no creo por ahí estar mejorando la calidad del diésel. Nosotros como Petro-7, pues lo que hacemos es la adquisición de la molécula como tal. No manipulamos en ningún punto del proceso el combustible, entonces no creo que podase dar ese cambio de la molécula del diésel. Muy bien. Tenemos una pregunta triple. Voy a pedir a Marcos Francisco que él sea el primero. Dice Juan Luis Loyo de Critical to Quality. ¿Han considerado sus empresas tener estaciones duales
con gas natural comprimido? Petroseven, por favor. En Petroseven no. Nuestro core business va a ser más enfocado hacia los hidrocarburos, de gasolinas y diésel. En el tema de mixto no. Muy bien, Murray. Para nosotros, bueno, abrir una gasolinera por primera vez en un país es sumamente difícil. Creo que José María es fiel testigo de esto, que ya han abierto la primera. Estamos muy enfocados en hacerlo y en hacerlo bien, vendiendo hidrocarburos. Lo que ha sido muy interesante es que hemos recibido varios grupos que nos han pedido precisamente esto, de si estaríamos interesados. Shell hace esto en muchos países. Tenemos desde electrolineras hasta hidrógeno, hasta gas. A corto plazo, de nuevo, es un poco lo que hablábamos de la oferta y la demanda. A corto plazo a lo mejor es un tanto difícil, además que hay ciertas especificaciones, cierta legislación que te rige que haya un gasoducto cerca para poder tener conexión a este gasoducto, si no es imposible. Entonces, yo creo que estas cosas van a ir, van a pasar, tenemos experiencia en hacerlo, pero no hay todavía una gran demanda que nos rija o que nos dirija hacia ese camino a gran escala. Quizá lo podríamos hacer en casos determinados, en casos específicos. Muy bien, José María. Yo, realmente las respuestas son en cualquier caso muy similares porque el mercado es el que es. Sí, porque el mercado es el que es. Nuestra experiencia internacional es que tenemos, del mismo modo, tenemos estaciones de servicio que sí, que comparten. No es algo, lo hacemos generalmente en estaciones de servicio abanderadas, no en estaciones de servicio propias. Y aquí estamos teniendo ofertas similares. Tenemos una cierta preocupación en lo que se refiere a la parte de la seguridad. Es un producto que requiere una serie de instalaciones bastante más complejas y no es algo que, desde el punto de vista de BP o las estaciones de servicio propias de BP, vayan a hacer en un corto plazo. En estaciones de servicio abanderadas puede darse el caso en que contemplemos, dependiendo de la disposición de la estación de servicio, si está más o menos separada, que contemplemos una posibilidad, porque nos están preguntando, pero todavía no lo tenemos decidido, en realidad. Perfecto, muy bien. Bien, esta sería directamente para ti. Es de Nazario Juárez, proyecto en proceso, tiene un proyecto en proceso. Dice, rango mínimo de ventas para pertenecer a su grupo de gasolinerías. En zona rural también tienen contemplado mejorar a su grupo. Aquí no se entiende muy bien. Y en el estado de Puebla, ¿cuándo iniciarán las distribuciones a su grupo de gasolinerías? A ver, no tenemos ninguna limitación ni en zona geográfica, ni en zona económico-geográfica, ni en volumen de ventas, tampoco, realmente tampoco. De hecho, se puede dar la paradoja, y es verdad, ¿no?, que tienes una estación de servicio con un cierto volumen de ventas y que ese volumen de ventas, una vez firmado con BP, se convierte en una estación de servicio realmente no interesante, sino interesantísima, ¿no? O sea que todo está sujeto a estudio, indudablemente, pero no existe ninguna, por parte de BP, ninguna limitación en esos términos. En lo que se refiere al Estado de Puebla, las aperturas previstas para el Estado de Puebla, a riesgo de equivocarme por semanas, están a mediados finales de agosto, principios de septiembre, estaremos en Puebla, ¿no? Ya tenemos acuerdos cerrados y estaremos con seguridad en Puebla. Muchas gracias. Enrique Ospsa, para Shell, ¿qué ofrece los términos comerciales al gasolinero? En términos comerciales. En términos generales, me imagino que se refieren a abanderamiento, porque tenemos también las opciones de compra y renta, como había mencionado. Para abanderamiento son dos contratos, básicamente, un contrato de suministro y un contrato de términos y condiciones, 5 años con 5 años renovables. Nuestra idea, al final, no es
venir aquí, pues un poco lo que hemos oído hoy, no es venir a aprovecharnos, es mejorar su situación, mejorar dónde están ustedes hoy en día económicamente y como tal pues tenemos unos márgenes que creo que cumplen ese propósito. Aparte de todo esto, evidentemente van a estar recibiendo una marca que es, yo diría que la marca más reconocida mundialmente en temas de combustibles y esto les va a traer un beneficio de un incremento de volumen significativo que va a ser también obviamente parte de la oferta y esto es un incremento de volumen que evidentemente es para el operador, pero al final lo que queremos es que haya un antes y un después, ¿no? Es decir, una vez que toman la decisión de ir a Shell van a tener unos beneficios que van a ser tangibles. Muchas gracias. Y para cerrar, Javier Ramos, de Grupo Martín, pregunta, ¿el aditivo que se aplica al producto de Pemex se está incumpliendo con la norma 005 de calidad? Tengo que conocer a este señor, aún no me ha preguntado esto. A ver, lo cierto es que lo cumple con total y absoluta garantía. Para nosotros poder aditivar en el producto hemos tenido que pasar, y como decía al principio en la exposición, nosotros llevamos desde el 2002 preparando precisamente esa diferenciación de producto y hemos tenido que pasar por un arduo y complejo y exquisito proceso de aprobación para que nuestro aditivo se pueda suministrar con todas y cada una de las garantías y con el cumplimiento indudablemente de todas y cada una de las normas que existen en el país. Vamos, que a nadie le quepa la menor duda de ello. Perfecto, muchas gracias. Bien, señoras, pues terminamos en este momento nuestra intervención y quiero invitar al licenciado Isaac Maldonado, a la licenciada Mari Carmen Sánchez Mejía y al licenciado Javier Mota Ramos, todos ellos consejeros de la Asociación Mexicana de Proveedores de Estaciones de Servicio de la AMPES, a que nos hagan favor de hacer entrega de un reconocimiento a nuestros brillantes participantes y panelistas del día de hoy, con su aplauso, por favor. Muchas gracias por su participación. A nombre de AMPES y Expogas Energía 2017, le entregamos estos reconocimientos por su valiosa participación a Murray Fonseca de Shell. Muchas gracias por su aportación.